Buenas tardes a todos, a los que están presentes y obviamente a los que nos ven a través de las redes sociales en su momento. Les agradecemos que tomen este tiempo para poder reflexionar en estas pláticas que se llevan a cabo y que no tienen otra finalidad que no sea la que nosotros como varones seamos edificados a través de la misma, a través de su palabra del Señor, que es la que pues hace todo cuando nosotros le permitimos que lo haga, ¿verdad? Cuando nosotros lo decidimos en que realmente el que dirija el barco de nuestra vida sea Él, a través de su palabra, entonces esas vidas de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, van a ser cambiadas día con día y ese cambio o esos cambios muchas veces van a ser única y exclusivamente para bien, no para mal. Y eso es lo más hermoso de cuando uno empieza a tener esa relación con el Señor, esa relación íntima a la cual Él nos llama, a la cual Él quiere que nosotros establezcamos una relación de amigos, una relación de confianza, una relación en donde podamos fluir hacia Él en esa intimidad, con esa honestidad, con esa transparencia, porque es a través de ello en cómo Él va a poder obrar a través del poder de su Espíritu Santo. No hay necesidad que nosotros tengamos, no hay ningún problema, ninguna situación por la que nosotros pudiéramos estar pasando o que podamos traer de épocas pasadas y que hoy en día nos pudiera estar causando problemas que Él no pueda solucionar, que Él no tenga la respuesta correcta. Así que con temor y con temblor aquí estamos, pero también al mismo tiempo con gozo, porque sabemos que esta palabra que hoy nos toca compartir, para empezar, obra en nosotros que la estamos exponiendo. Espero que sea una palabra clara, que puedan ustedes entenderla, asimilarla, y para aquellos que les toca, les gusta apuntar, que además es muy, muy importante, las citas que vamos a ver y que vamos a platicar sobre ellas, está primero en Primera de Samuel, capítulo 19, después la segunda va a ser Segunda de Samuel, capítulo 10, la tercera va a ser Lucas, capítulo 21, y la cuarta está en Juan 1:28. Como podrán ver, pues son pasajes, son capítulos que pudieran ser muy fácil de resumir, pero a la vez difícil, porque contemplan toda una enseñanza y de acuerdo a tu necesidad, esta palabra te va a hablar. Comenzamos con Primera de Samuel, capítulo 19, y para algunos, quizás para muchos, ¿verdad? Esta enseñanza ya la han leído, ya la han estudiado, pero siempre va a ser algo importante para cada uno de nosotros, o sea, en lo personal, porque a veces escuchamos con respecto a lo que representó y lo que está haciendo en otros varones, en otras personas, ¿verdad? En otras circunstancias, pero realmente se trata de que al estar leyendo esa palabra cada uno de nosotros y al estarla escudriñando, realmente qué trata o qué está tratando con nuestra vida, con nuestra situación personal. En este capítulo 19 de Primera de Samuel nos habla de ese tiempo en donde el rey Saúl trata de llevar a cabo o de ejecutar la muerte de David, un guerrero que en su momento fue parte fundamental dentro de ese tiempo con respecto a lo que él representaba como rey de Israel, el primer rey de Israel, y que en su momento
a través de esa solicitud del pueblo, el Señor les complació, ¿verdad? Era el Señor el que estaba al pendiente directamente de ellos, pero desgraciadamente nuestra humanidad sí, nos lleva siempre a querer depender del ser humano y no depender del único del que debiéramos de depender, que es nuestro Creador, y el que hoy nos ha dado la gran oportunidad, el gran privilegio de ser hechos sus hijos. En fin, les complació al pueblo y puso a Saúl como rey, primer rey de Israel. Y en esta situación, ¿verdad?, en la que Saúl cayó con respecto al deseo de matar a David, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el origen o cuál es la razón por la que tiene tan exacerbada esa necesidad de matar a David cuando vemos una experiencia anterior en cuanto a lo que representó día a día para su reino? Y hay una parte, hay un origen muy específico que por un lado marca este punto, pero también la pregunta de por qué lo quieres hacer después de lo que recibiste. Y eso lo podemos ver un poco antes, en el capítulo 18 de Primera de Samuel, en donde hay algo muy específico que muy en el fondo hiere el orgullo de Saúl. Ustedes recordarán cuando en plena batalla, ¿verdad?, el pueblo de Israel enfrentando a los filisteos, de repente se ven frente a uno de los filisteos más grandes y poderosos que tenía ese pueblo, como fue Goliat, y el cual a viva voz retó a cualquiera de las personas o incluso a todo el ejército que estaba parado frente a él para que le hicieran frente, y simplemente nadie dio el paso decisivo para enfrentarlo, salvo un jovencito que en su momento no iba con la finalidad de defender al pueblo de Israel, puesto que ahí estaban sus hermanos, eran parte del ejército. Él iba por cuestiones de una indicación de sus padres, y en donde les llevaba alimento a sus hermanos. Y sin embargo se da cuenta de esta situación en donde básicamente era una vergüenza que nadie, a pesar de ser guerreros consumados, soldados consumados, saliera a hacerle frente a este filisteo. De tal manera que él lo hace, todos conocemos esa historia, lo mata y regresa triunfante, ¿verdad?, a su ciudad. Y cuando el rey Saúl regresa, ¿qué es lo que pasa? Todo el pueblo, todas de las diferentes ciudades por donde iban pasando, empiezan a salir pues para lanzar vivas, de gozo también de que habían vencido a los filisteos. Pero, siempre hay un pero, resulta que las mujeres empezaron a cantar, ¿verdad? Y en esos cantos establecían un reconocimiento pues a todas las personas, ¿verdad?, pero en específico a las cabezas de ese ejército de Israel, y en donde decían que Saúl había matado a sus miles, pero David había matado a 10,000. Entonces esa parte se le quedó muy grabada a Saúl, porque desde su posición como rey de Israel, pienso que sin tener esa necesidad para mí de rebajarse, ¿verdad?, porque era el rey, era el que decidía, era el que mandaba, era el que podía pedir lo que quisiera, y en nada le causaba ningún problema el que de esa manera y por la euforia el pueblo, las mujeres cantaran esas frases, sino al contrario, ¿verdad? O sea, si él hubiera quitado ese orgullo y guardado una consideración y un reconocimiento desde su posición con ese soldado, ¿verdad?,
qué mejor que tener un brazo derecho que siempre, no en esa ocasión, siempre le había defendido, ¿no? Y hay otra historia dentro de esto, pero no terminaríamos. Bueno, desde mi punto de vista, eso fue en gran medida lo que ocasionó que Saúl le guardara rencor o le empezara a tener rencor a David a tal grado que lo llevó a querer matarlo. Y dice así: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Hay algo que todos y cada uno de nosotros debemos de tener bien establecido, ¿no? Cuando llevamos a cabo algo. Tomar en cuenta el pecado o la inocencia en un momento dado de lo que en su momento vayamos a juzgar. Porque podemos en un momento dado, no físicamente, pero muchas veces podemos matar a muchas personas cuando nosotros no tenemos una forma de juzgar honesta, ¿sí? Una forma de juzgar justa. Y en este caso, ¿verdad?, es el ejemplo, porque en ningún momento David le había faltado a Saúl, ni como ser humano, ni como rey, ¿verdad? Y tan es así que su hijo Jonatán, ¿verdad?, independientemente de que estableció una comunicación, una amistad, un cariño muy fuerte con David, ¿verdad?, él como hijo tuvo una razón para sentir, para ser parte de esa forma de pensar de Saúl, sino al contrario, él se daba cuenta de que no había ninguna razón para que su padre intentara matarlo. Y desde mi punto de vista, qué difícil es, y debiera de haber sido para Saúl el haber escuchado a su hijo. Pero aquí vemos que aparentemente lo escuchó, y tan es así porque dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. ¿Sí? No lo dijo nada más, lo juró, ¿sí? Entonces, bien sabemos que el jurar en vano ante el Señor es un gran pecado. Y entonces no era tampoco una persona ajena, una persona desconocida, el hijo de Saúl, que fue el que lo confrontó y el que le comentó: ¿qué base tienes para intentar matarlo? ¿Qué te ha hecho? ¿O qué ha hecho para que tú tengas esa forma de pensar hoy? En el versículo 8 dice: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra él. O sea, después de que él le promete a su hijo que no lo va a matar, llama a David, ¿verdad? Hace que tengan una plática, ¿verdad?, una renovación con respecto a la confianza. Quedan como dos buenos amigos, por así decirlo, y más tardaron en llevar a cabo esa renovación de su relación que el rey darle instrucciones a David. ¿Por qué? Porque seguían existiendo problemas, los cuales tenía que afrontar David por parte de Saúl como rey. Y después dijo: después
Hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. O sea, no nada más era un excelente guerrero, sino que también era un excelente músico, el cual en determinados tiempos tocaba para el rey Saúl. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dejar que espíritus malignos tomen control de nuestras vidas si lo remontamos al hoy, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de ustedes? ¿Qué espíritus, les ha tocado a ustedes en un momento dado darles la oportunidad de que fluyan a tal manera de que puedan en su momento causar que sus vidas como personas estén devaluadas, estén en la oscuridad, estén sin saber qué hacer? Y entre otros puede ser mucho la baja autoestima, puede ser la vanagloria, puede ser el celo, la envidia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tomamos como ejemplo a Saúl, podemos decir, ¿qué necesitaba Saúl en la posición en que él estaba? Tenía todo, ¿sí? Podía disponer de todo, podía pedir todo, ¿sí? Pero en el fondo no era la posición que tenía Saúl, sino que a través de esa posición de poder, muchas veces, como en el caso de él, tú y yo, perdemos nuestra relación con Dios. Perdemos esa humildad y esa sencillez que debemos de tener ante Él, puesto que de antemano debemos de reconocer que el único que es perfecto es Él. Y si estamos hoy aquí, y estaremos mientras Él así lo decida, es por Él. El cómo vivamos ese tiempo, poco o mucho, después de que nosotros le conocemos, va a depender de nosotros. Y va a depender de nosotros en el sentido de que es una decisión personal, que Él sea el que dirija nuestras vidas y no que nosotros las dirijamos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber antecedentes, va a haber un origen. Si nosotros como seres humanos, como esposos, como parejas, como jefes de familia, nos remontamos a nuestro pasado, podemos ver una historia diferente a la que hoy estamos viviendo. Una historia en donde, sin lugar a dudas, había muchos problemas, muchas preguntas sin responder, muchas situaciones en donde pudimos haber caído, o quizás estemos todavía, y estemos todavía porque queremos en nuestra vanagloria, en nuestro orgullo, conforme a nuestras fuerzas y nuestro entendimiento y conocimiento, resolverlas. Cosas que no podemos resolver si no es a través del Señor. Entonces, en el caso de Saúl, es ilógico que tuviera esa actitud, pero finalmente es un ejemplo entre cómo se debe de ejercer una posición de poder y cómo no se debe de ejercer una posición de poder. Pongámoslo en el ámbito que ustedes desean. O sea, como jefe de familia, ¿verdad?, como director de una empresa, como cabeza de una iglesia, como cabeza de un ministerio o responsable de un ministerio. O sea, en cualquier posición, ¿sí?, en donde vamos escalando, porque todo comienza desde abajo. Creo que todos hemos escuchado y seguiremos escuchando una frase muy importante y muy real: no quites los pies de la tierra, ¿sí? Afírmate en la tierra, afirma tus pies, y a pesar de lo que puedas tú subir, ascender conforme a tu capacidad, pero tomado de la mano de Dios, ¿sí?, no vas a caer, sino al contrario,
escalón tras escalón te vas a ir reafirmando. Pero si esa posición se llegó sin las bases correspondientes, en cualquier momento y cuando menos esperas, estás más abajo de donde comenzaste. Entonces, ¿qué se necesita? Humildad y sencillez, pero también una muy, pero muy cercana relación con Dios que nos lleve a realmente disfrutar como hijos su presencia, pero a disfrutar, no a verlo como una carga, no a verlo como algo que mañana, al fin que ahí está. O sea, ahorita está aquí, yo sé que está mañana y que va a estar pasado, en fin, no, sino porque es una necesidad absoluta de cada momento. En mi experiencia, como en la experiencia de ustedes, día tras día, hoy lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando. Estamos tomados de su mano, estamos hablando con Él, en ocasiones podemos cuestionarle, en ocasiones podemos pedirle, y sabemos que siempre está obrando con respecto a esas necesidades que tenemos y desde su posición. Bien, esa en cuanto a este capítulo, ¿no? 19 de Primera de Samuel, en cuanto a la situación de David, que forzosamente quería matar a David. ¿Y David qué hizo para cerrar esta parte? Todo lo contrario, siempre lo respetó, y aun cuando en diferentes ocasiones lo tuvo a tiro para matarlo, siempre lo respetó. Reconoció quién era, pero sobre todo, ¿sí?, reconoció quién era el Dios Altísimo por lo que él estaba ahí. ¿Sí? Y que el Dios Altísimo tenía un plan sobre Saúl, como lo tenía sobre él, ¿verdad? Y a pesar de todos sus errores que cometió David, ¿verdad?, es muy conocido él como la persona o el personaje que tenía el corazón conforme a Dios. Y es precisamente eso, porque siempre tuvo el valor de reconocer que se equivocaba, y como consecuencia de esas equivocaciones iba a los pies del Señor a pedir perdón, ¿sí?, entre otras cosas. Luego nos vamos a ir a 2 de Samuel, en el capítulo 10, en donde vemos otra parte de una situación parecida pero diferente con respecto a la situación. En 1 Samuel capítulo 19 vemos que el rey Saúl, bueno, que era rey, obviamente David era el súbdito, era el soldado, era la persona que estaba para pelear en favor del reino de Israel. Pero si nos vamos al capítulo 10 de 2 de Samuel, ahora los papeles son diferentes. Es un momento en donde David ya es rey, ya fue ungido como rey, y en donde hay un pasaje, ¿verdad?, que le toca a él en principio reconocer una ayuda que él tuvo cuando él anduvo huyendo precisamente de Saúl, ¿verdad?, de esa persecución que tuvo con tal de que Saúl quería matarlo, ¿verdad? Y aquí es increíble la forma del ser humano, cómo reacciona, cómo funciona, porque les voy a leer un poquito. Dice en el versículo 1 del capítulo 10 de 2 de Samuel: después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David su siervo para consolarlo por su padre. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dieron a Hanún su señor
¿te parece que por honrar a David, a tu padre, te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? El principio del envío de estas personas al hijo del reino de Amón, de Amón, era reconocer y de alguna manera plantearle a su hijo si tenía alguna necesidad o cualquier situación que tuviera y en donde hoy David como rey pudiera apoyarlo. Esa era su intención, en reconocimiento a aquel momento en donde él tuvo ese beneficio por parte de su padre. Sin embargo, hay algo que sucede. Los consejeros, como en este caso los príncipes que estaban a su lado, en lugar de analizar la situación de la propuesta o de la situación que a través de sus siervos había enviado David, lo primero que le dicen y que ponen en tela de juicio es lo que le está comentando, ¿verdad? O sea, ¿a dónde voy? Le crean una duda, una desconfianza, si realmente esos mensajeros iban para ver qué se ofrecía o iban realmente nada más para ver cómo estaban las cosas y qué tan rápido podían ellos apoderarse de ese reino. La cosa es que no era así. Era una actitud honesta con la que David estaba actuando, pero sin embargo, pues los consejeros lo manejaron de manera equivocada. ¿Y cuántas veces eso ha sucedido? En política no se diga, ¿no? Pero si esto sucedió en ese tiempo, la pregunta sería, ¿qué está sucediendo hoy en tu hogar? ¿Cuántas veces, cuando hemos estado en problemas, hemos sabido distinguir entre la persona o las personas que realmente llegan con un corazón dispuesto para poder ser parte de una solución, de una respuesta a esa problemática que estás viviendo? ¿Y cuántas veces llegan personas que lo único que quieren hacer es sacar, como dicen, ventaja de la situación? ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros que hemos estado en esa problemática, pequeña, grande o mediana, una decisión correcta o una decisión equivocada? Esa es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos. Pero sí sé que una de esas decisiones que nosotros y cada uno de ustedes se tomó y se siguen tomando hoy es la que nos tiene aquí, ¿sí? Tomados de la mano del Señor, porque escuchamos después de leer su palabra cómo son y cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a discernir, y aunque muchas veces las situaciones pudieran ser muy difíciles, hablando fríamente, si nosotros distinguimos a través de esa presencia del Señor, a través de esa relación que debemos de tener, sabemos que aunque todo está oscuro, sabemos que en cualquier momento esa situación se va a disipar. Aquí, la consecuencia de esta situación fueron dos cosas. Primero, la visita de esos mensajeros, después la actitud de los príncipes, mal consejeros para su rey. Segundo, que la vergüenza que hicieron pasar a estos mensajeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese tiempo pues era una vergüenza que las personas les cortaran su barba y sus vestimentas, que generalmente llegaban hasta el piso, al suelo, pues les fueron recortadas de tal manera que tuvieron que quedarse, ¿verdad?, hasta que volviera a crecer su barba y obviamente pues a poner sus nuevos vestidos, ¿no? Pero la respuesta de David, ¿qué fue? Tomó venganza, ¿verdad? ¿Por qué?
Sabían ellos lo que habían hecho. De hecho, los príncipes así lo establecieron, se dieron cuenta de cuánto enojo habían ocasionado con respecto a la actitud que tomaron y al hecho que llevaron a cabo, de tal manera que esta parte le corresponde a David llevar a cabo una lucha contra sus ejércitos hasta que los venció, y de estar en una posición de reino libre y poder haber contado con el apoyo, con la anuencia, con la amistad de David como rey, ¿verdad? Al llevarse a cabo esta situación, ¿verdad?, de venganza de David, quedaron exactamente a lo contrario de lo que debería de haber sido. ¿Cómo quedaron ellos? ¿Cómo quedó este pueblo? Como sirvientes del pueblo de Israel. Así de sencillo, ¿sí? Por más gente que buscaron, miles y miles y miles de gentes, a través del ejército de David y de dos de sus generales, ¿sí?, como fue Joab y Abisai, que fueron los encargados de llevar a cabo esta lucha, ¿verdad? Y después la cerró David personalmente. Fueron vencidos estos pueblos y quedaron como sirvientes y como tributadores del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros hoy como parte del pueblo de Dios? No es el hecho de aceptar todo, es el hecho, como les digo, de discernir su palabra y en su momento lo que pudo habernos causado daño a través de la palabra, entregárselos al Señor. Porque no hay mejor justicia que pueda existir que la del Señor, no la nuestra, la de Él. Y nosotros seguir adelante, pero creyendo siempre en Él. Es la parte que más me habló, ¿verdad?, en este capítulo 10 de Segunda de Samuel. Y al final de este capítulo, en el versículo 19, dice: viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. O sea que aparte, todos los demás pueblos se hicieron a un lado. No sé cómo esté con tiempo, pero todavía, ¿verdad?, está todo bueno. Ok. Después nos vamos a lo que es el capítulo 21 de Lucas. Y hay dos de tantas enseñanzas, ¿verdad?, que esta palabra maravillosa tiene para nosotros. En este capítulo 21 de Lucas nos habla de la ofrenda de la viuda y después nos habla de un discurso apocalíptico, pero vamos viendo la primera parte. Dice, capítulo 21, versículo 1 de Lucas: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. ¿Quién? Jesucristo estaba viendo esto. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas esta, ¿sí?, la viuda, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y es cierto, o sea, son ejemplos muy, muy sencillos, pero muy, muy claros con respecto a cómo uno debe de funcionar cuando estás en los caminos ya del Señor. No es lo mucho que tengas hablando de manera económica, sino es el corazón con el que haces o llevas a cabo esa ayuda. Porque muchas veces no es el dinero,
sino es la honestidad que sale de lo más profundo de tu corazón con respecto a la necesidad de la persona que está enfrente. Una palabra, 100 palabras, una actitud, una disposición puede hacer más, aún más que el dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no buscan el dinero, buscan un consuelo, pero un consuelo real, no un consuelo hipócrita, ¿sí? No un consuelo falso, sino que realmente tengas esa disposición. Y aquí esa disposición, la mayoría de las veces estamos hablando de tiempo. ¿Quién está dispuesto a tomar un tiempo, a perder, entre comillas, un tiempo para estar con un hermano que esté en necesidad? Muchas veces esa necesidad se traduce en soledad, como ejemplo, y lo único que quieren esas personas, esos hermanos, es tener con quién platicar, realmente con quién poder platicar de manera honesta, normal, donde no haya intereses que nos muevan tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque muchas veces así es. Lo podemos ver al interior de nuestro hogar, lo podemos ver al interior de otros hogares, en amigos, en conocidos, en la misma familia, en donde sí te voy a buscar, pero siempre hay un interés. Y cuando ese interés no existe, se traduce en una relación maravillosa, de confianza, de búsqueda, de aceptación, ¿verdad? Entonces, hablando del dinero, es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando se da una moneda con el corazón, esa moneda el Señor la hace que rinda como no tienen idea. Pero cuando lo haces así como que la entregas, pero te la vuelves a guardar, pues ni haces el bien, más bien haces el mal, ¿no? O sea, y quedas básicamente, desde mi punto de vista, en ridículo, ¿no? Entonces, eso es en lo que se traduce, desde mi punto de vista, esta parte. Y luego, cuando nos habla de un discurso apocalíptico, ¿sí? Nos habla esta parte de lo que hoy estamos viviendo, los últimos tiempos, situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Pero para esto, pues vamos a leerlo para que no crean que es una invención, ¿no? Porque muchas veces las personas piensan eso. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hoy lo estamos viviendo. Hay guerras de guerras en todos lados, lo mencionaba nuestro pastor. Hay 7 guerras hoy en existencia que se están llevando a cabo, y los que estamos lejos, pues creemos que no existen o hacemos de cuenta que no existen. Y eso es lo mismo con respecto a lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en este caso, ¿verdad? De Tecate, que es donde vivimos. No sé en dónde estén viviendo los que en su momento nos estén mirando a través de las redes sociales. Pero en lo personal, yo creo que mucha gente, pero para empezar en lo personal, yo veía cuando sucedía este tipo de situaciones del narcotráfico, allá en Tamaulipas, por toda esa parte, en Michoacán, está lejos, o sea, eso no nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Nunca va a llegar a nosotros. Y hoy lo estamos viviendo en Tecate, ¿sí? Entonces, ¿son cosas inventadas? No, es parte de todo esto que fue ya dicho desde hace miles de años, ¿verdad? Y no es de que es posible que sucedan, no, van a suceder.
pero en el Señor siempre hay una esperanza. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Hoy en día nosotros somos llamados a dar testimonio. Hoy nosotros podemos dar fe de que estas cosas de persecución son reales. No las estamos viviendo en la magnitud en esta tierra de México como se está viviendo en el oriente y en todas estas partes, ¿verdad? Oriental, sí. Entonces es igual. Hasta que no lo vives en forma personal te das cuenta de lo que realmente es. Pero dice el Señor en su palabra que si bien todo esto acontecerá, aquel que esté en Él, Él se encargará de nosotros. ¿A través de qué? De tener fe, ¿verdad? Y vivir conforme a lo que Él tiene establecido en su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? No nada más conocer su palabra, estar alerta. En el 34 nos dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Y orar. Y orar. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cobertura, ese va a ser nuestro respaldo. Dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Qué tenemos que hacer? Velar y orar con todos nuestros hijos, con toda nuestra familia, enseñarles que la oración no nada más puede mucho, sino que es nuestra salvación, es nuestra cobertura. Y para terminar, en Juan capítulo 1, versículo 28, ¿qué nos dice? Ok, lo voy a leer. El versículo 28 del capítulo 1 de Juan dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y si bien Juan el Bautista estaba bautizando, ¿sí? Todos sabemos de que como predicador era un guerrero. Desde mi punto de vista, y sin hacer a un lado a Pablo, su posición, y a ninguno de los apóstoles, Juan el Bautista fue un guerrero no nada más de la oración, sino como transmisor del mensaje, porque en ningún momento, ¿sí? Y por ningún lado refleja miedo para hablar de la palabra de Dios. Así como al humilde, así como al rico, así como al rey, así como los que estuvieran en el poder, les hablaba exactamente igual. Decía, leyendo y para terminar, en el versículo 19 de este capítulo primero de Juan, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres?
para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Dice: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es una respuesta de alguien que siguió al pie de la letra las indicaciones del Señor, lo cual hoy nos es transmitido a cada uno de nosotros, lo cual hoy les es transmitido a cada uno de ustedes. El llevar el mensaje del Señor, porque es el único que nos va a llevar a la salvación eterna. Les doy gracias a Dios que me permitió este tiempo, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.